¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a la seguridad ciudadana, sobre todo después de la finalización del estado de alarma. Y lo vamos a hacer con una de las asociaciones sindicales que tenemos en España, Alternativa Sindical de Policía. Comenzaremos hablando de la situación que se ha generado en nuestro país después de haber terminado el segundo estado de alarma que hemos tenido, que comenzó el 25 de octubre de 2020. Iba a ser hasta el 9 de noviembre, pero fue ampliado por 6 meses más hasta, como todos sabemos, el 9 de mayo de este 2021. Hoy comentaremos los incidentes y desmanes que se han producido al finalizar el estado de alarma y en los que ha tenido que intervenir los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en prácticamente todo el territorio español, donde muchas personas, sobre todo jóvenes, han salido a las calles saltándose las normas vigentes de uso de mascarilla y distancia de seguridad. Preguntaremos a nuestro invitado cómo han sido estas intervenciones, quién las ha coordinado y si se hace por igual en todas las autonomías, que yo tengo la impresión de que no. Este no va a ser el único asunto que trataremos en nuestro programa, también hablaremos de la situación en la que se encuentra la Policía Nacional, pues a todos los niveles, salarial, dotación de recursos materiales y humanos y los apoyos que tienen o no desde el Ministerio del Interior. Además, hablaremos del proceso que ha iniciado el ministro del Interior, Grande Marlaska, contra el portavoz de Alternativa Sindical de Policía, Alfredo Perdiguero, por denunciar Perdiguero lo que vimos todos. Y esto fue como Echenique, el diputado podemita, apoyaba en Twitter a los violentos que agredieron a la policía a raíz de la detención del condenado, no se nos olvide, condenado por la justicia, Pablo Hasél. Bueno, pues para hablar de todas estas cuestiones me acompaña, como les anticipaba, el portavoz de Alternativa Sindical de Policía, Alfredo Perdiguero. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mucho tiempo sin vernos. Mucho gusto, un placer como siempre, Mabel. Mucho tiempo, como bien dices, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Por supuesto que sí, yo estoy encantada de que estés aquí con nosotros. Alfredo, lo primero que quiero manifestar es mi apoyo y mi sentimiento de pena o no sé de qué, de indignación por la situación en la que te encuentras. Luego lo hablaremos con mucho más detalle, si quieres lo hablamos ahora, me da igual. No, como tú quieras, agradecértelo. La situación en la que se encuentra, señores, Alfredo Perdiguero, que ha sido suspendido de empleo y sueldo hasta el mes de octubre de este año, sin cobrar ni un céntimo de euro. Cero. Y como les decía, por denunciar pues ese tuit que además quiero leer, que puso Echenique, ya saben ustedes, Pablo Echenique, el podemita, diputado en el Congreso de los Diputados, y que decía: todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles, ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. ¿No está incitando al odio? Pues eso fue a las 21:18, Mabel, y yo entré de servicio el día siguiente y en mi turno de servicio, evidentemente, como yo entendía que había incitado al odio y a la violencia, cuando llevaban ya varios policías heridos, 300.000 euros en daños materiales, mobiliario urbano y privado, y ya digo, hasta 35 policías heridos, le denuncié en mi turno de servicio como jefe de la oficina de denuncias y di cuenta a un juez de lo que este señor había dicho. Pues ahora, como dices, el señor Marlaska me abre un proceso a mí, una información reservada, me encuentro que me citan para ver qué tiempo he empleado en poner la denuncia, en qué momento de mi turno he puesto la denuncia y por qué motivo pongo la denuncia. No solo esto, sino que la semana pasada veo que llaman a la policía que me cogió la denuncia y ofician a mi jefe de dependencias y jefe de judicial para que expliquen en qué momento he puesto la denuncia, cuándo he puesto la denuncia y de qué manera he puesto la denuncia. El mundo al revés, Mabel. Esto es una inquina personal del ministro, y pienso yo, esto es lo que yo interpreto, ya sé que tengo que decir presuntamente, del ministro del Marlaska contra la persona de Alfredo Perdiguero. Pero de esto de hace mucho tiempo, no por sus vinculaciones políticas, no, esto es algo mucho más, va mucho más de todo esto, es por denunciar las barbaridades que se están haciendo. Y no nos olvidemos que Alfredo Perdiguero es el portavoz de un colectivo muy importante.
O sea sí, y que mira, fíjate, en primera instancia, Mabel, al principio de la pandemia, el Ministerio de Sanidad nos consideró personal de bajo riesgo al no tener contacto directo con el ciudadano. Fíjate qué aberración. ¿Qué nos sabrán para decirnos que no tenemos contacto directo con el ciudadano? La policía no tiene contacto. Y por eso se nos consideró personal de bajo riesgo. Y ojo, desde Interior nadie fue capaz de ponernos en nuestro sitio. De hecho, el jefe de riesgos laborales, José Nieto, que fue el que se peleó con Interior para que evidentemente eso se modificase y cambiase, sabes que ya en diciembre y enero pidió refuerzos de mascarillas, gel hidroalcohólico en los aeropuertos españoles para los policías, ante lo que venía ya de China. 3 meses antes de jubilarse le cesan tajantemente. Es decir, fíjate, el mundo al revés, al que dice cómo estamos, al que pide prevención, que era el jefe de prevención de riesgos laborales de la policía, para los policías es al que cesan porque evidentemente no les baila el agua. Sí, bueno, claro, los ceses que se han hecho en el Ministerio del Interior son importantes. Ahora va a tener que readmitir a De los Cobos, quiera o no quiera, está ahí peleando y recurriendo, pero y otra injusticia más, como las muchas que están cometiendo desde que Marlaska se puso al frente de este ministerio. Y esa es peor todavía, Mabel, porque es que es un juez el que le ha dicho que se han equivocado. Claro. Que se han equivocado, no, que han hecho algo a sabiendas que lo hacían mal. Claro. Y ojo, que el juez en su sentencia ordenó abrir 2 investigaciones por prevaricación contra el señor Marlaska. De momento, como dijo ayer la directora de la Guardia Civil, otra persona también habría mucho de qué hablar, que de momento no van a incorporarle hasta que no se resuelva el recurso. Esa es la vergüenza, es decir, al final un hombre que se ha peleado, que sabe, y ojo, Mabel, que es que el ministro Marlaska sabe perfectamente que en labores de policía judicial no podemos informar a nadie salvo al que es enterado de la información. Y aún así, sabes que el cese fue porque la directora de la Guardia Civil le llamó en 2 ocasiones para preguntarle al respecto de ello, y cuando le dijeron que no iba a decir nada, pues le cesan. Claro, lo sabe de sobra. Marlaska es juez de carrera. Ex juez. Era juez, no, me refiero que él es juez de carrera, sí, él ha hecho la judicatura y es juez y sabe de sobra cómo son las leyes y que no se puede pedir información a nadie si no le corresponde. Pero es que este gobierno se está saltando a la torera todo lo habido y por haber, en Interior y en el resto del ministerio, faltaría más. Y luego tenemos por ahí algunas inútiles que casi lo vamos a dejar para otro día, este no es el tema de hoy. Nos vamos a centrar en todos estos temas, porque otra de las barbaridades que ha hecho es terminar el estado de alarma, pero sin dar competencias a las comunidades para que puedan hacer algo. ¿Esto qué es ya? Como dijo recientemente el presidente del gobierno, eso ya es pasado. Ahora vamos a mirar al futuro. ¿El futuro qué va a ser? ¿Una nueva ola? ¿Qué va a ser esto? Y luego, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿qué pueden hacer? ¿Pueden intervenir? ¿Y cómo? Fíjate, Mabel, vamos a explicar que dependen de la delegación del gobierno, ¿eh? Gobierno, delegación, por mucho que digan que le quieran echar la culpa a Ayuso en Madrid, por ejemplo. Yo soy de los que llevo meses pidiendo armas procesales para los policías, las diferentes policías en todo el territorio nacional, para ir contra estos que saltan a la torera, el estado de alarma, el llevar mascarilla, el toque de queda, es decir, armas procesales, porque como has visto, del 1,5 millones de multas que se han puesto en toda España, se han tramitado un 0,70% de multas, el resto no se ha tramitado. Y lo que es más, al acabarse el estado de alarma, han prescrito, que esa es la pena, ¿vale? Entonces nos hemos jugado el tipo, la vida, incluso, si me apuras, con gente que irracionalmente estaba en la calle, contagiando posiblemente a ellos y al resto de ciudadanos. Nos hemos contagiado nosotros también como al acercarnos a ellos, y nadie nos ha protegido y nunca han cambiado esto de armas procesales que yo pido para poder sancionar bien, porque digo que veíamos que la delegación de gobierno, como tú bien dices, no tramitaba nuestras propuestas de sanción que decía el Real Decreto de estado de alarma. Bien, nos encontramos con que no solo no han cambiado, sino que el pasado día 9 se acaba radical, en contra de lo que dicen sus varones del PSOE, de las comunidades que pedían más armas, en contra de sus socios como el PNV, que pedía incluso 2 meses más de estado de alarma, y en contra de lo que dicen comunidades gobernadas por el PP, que evidentemente pedían algo más para proteger a sus conciudadanos. Pero vemos que no han hecho nada. Ha sido radical y ahora le ponen esto de, que me hizo mucha gracia en su momento, cogobernanza, sí. Es decir, lo dejan a la buena de Dios de las comunidades, y vemos ahora cómo hay voces críticas porque, como tú bien dices,
este fin de semana, cuando acabó el estado de alarma, pues muchos jóvenes salieron a la calle a celebrar, a festejar o a juntarse con el resto de amigos. Y ahora resulta que la culpa es es de Ayuso, pero del resto de presidentes de comunidades no lo es. Solamente es de Ayuso porque ha ganado en Madrid las elecciones y es la culpable de que en Madrid se junte a la Puerta del Sol 2.000, 3.000 o 4.000 jóvenes para celebrar eso. También te diré, Mabel, porque sí que me preocupa en verme, que las imágenes muchas veces son mentira, y te explico. Hay imágenes de la misma gente vista horizontal o con un ángulo elevado que parece que hay muchísima gente y muy cerca, y en cuanto levantan la cámara mantienen una distancia de seguridad relativa o no están tan cerca como parece en las imágenes primeras, pero aguantan con la de abajo porque así hacen más daño a quien quieren hacer daño. Claro, claro. Y eso, quieras que no deja de ser manipulación. Es decir, di la verdad, di la realidad, o como en su momento utilizaron drones para ver si mantenían o no la distancia de seguridad. Pero vemos que es Madrid, 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 Madrid. Claro. Yo he preguntado a los comités de ASP a nivel nacional y en todas las grandes ciudades, en todas las provincias de España, ha habido jóvenes que han salido a la calle a celebrar el fin del estado de alarma. Por tanto, que hablen de todos o que no hablen de ninguno. Pero luego, como tú dices, la señora delegada del Gobierno de Madrid, nombrada hace pocos días, echa la culpa a que, por una parte, dice que la culpa es de la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque no tal, y por otra parte dice que hay que tener armas, hay que articular, que hay que legislar a favor del estado de alarma. Esta mujer no sabe realmente o no quiere saber que ella es la responsable de los cuerpos de seguridad, no del Estado, municipales y nacionales con Guardia Civil en cada comunidad, y que ella dice las intervenciones que tenemos que hacer en cada momento, lugar y ocasión. Parece que no le interesa saberlo, ya se lo digo yo para que lo sepa si nos ve. Igual tampoco ni lo sabe, ten en cuenta que ella era concejal en el Ayuntamiento de Madrid, experta en urbanismo, lleva 4 días al frente de la delegación, entre lo que no sabe y lo que no quiere saber. Así nos tiene. Pero Mabel, mejor que se calle. Si no sabes, no hables, porque metes la pata. Pero desde Moncloa ya sabemos cuáles son los mensajes. Oye, que digas lo que sea, que hay que dar a Ayuso. Claro, y así lo está haciendo. Pero es que a quien al final le parten la cara es a ella, por al final decir lo que sea. Tienes a la ministra ayer en el Congreso que dijo que el día de ayer habían conseguido cambiar la Constitución para... Es decir, madre mía, si esos son los edictos que dicen desde Moncloa y una ministra, vicepresidenta, es capaz de decir que ayer consiguieron cambiar la Constitución, ¿qué nos espera del resto? Como dices tú, esta mujer es concejal de urbanismo, ha sido, ahora delegada al gobierno. Por favor, que antes de hablar, que alguien la aconseje, que alguien la diga cómo tiene que decir, y que sepa que es la máxima responsable de los cuerpos de seguridad en la Comunidad de Madrid y que ella es la que dice cómo intervenir, qué hacer o qué no hacer. Y te diré, Mabel, es complicado porque nuestra función principal es la prevención de la seguridad ciudadana. Tú has dicho en la entradilla que evidentemente hemos intervenido donde ha hecho falta en toda España. Claro, pero al final vemos que como no se hace un operativo específico o expreso para esto, tenemos que quitar gente de seguridad ciudadana para poder desalojar, para poder evacuar, para poder inducir o instalar a gente que se marche fuera. En Madrid se pusieron, no sé si fueron 1.200 multas por no llevar mascarilla. Es decir, que no es cualquier cosa. Es la única acción que nos queda, el Real Decreto de las mascarillas, que ya no está incluido dentro del estado de alarma. Es proponer para sanción a la gente que no lleva mascarilla. Yo digo, creo que fueron 1.200, 1.300, no recuerdo el número exactamente, en el cual se pusieron el fin de semana. Por tanto, hacemos lo que podemos, pero voy a ver una vez más allá. ¿Quitamos de hacer seguridad ciudadana a la calle para decir a la gente que se pare cuando no hay orden, no hay nada que nos ampare en esa instancia? Pues así estamos, Mabel. Es decir, si antes, durante el estado de alarma, no teníamos armas procesales para hacerlo, ahora instamos a la gente que de buena manera se marche. Pero evidentemente tenemos que tener en claro que no hay nada que nos respalde legal y que evidentemente queda la desobediencia grave a gente de la autoridad, que es cuando alguno se pone ya un poco más farruco y ya tal, es cuando procedes contra él en ese sentido, pero contra los 3.000 o 4.000 restantes no puedes. Está claro. Y luego, claro, ellos, la delegada del gobierno aquí en Madrid, le pide a la presidenta Ayuso que lo que tiene que hacer es pedir el toque de queda. No, perdona, si es que el toque de queda lo tienes que pedir, te lo tiene que autorizar un juez, si ese juez dice que no lo tiene, como ha pasado por ejemplo en Navarra, lo tienes que llevar entonces al Supremo. Entonces, no, ¿qué es lo que pretenden? Porque la policía no puede actuar si no tiene órdenes. Las órdenes tienen que venir de la delegación del gobierno. Pero esta persona que tenemos aquí como delegada del gobierno dice, no, que pida a Ayuso. Claro, pero el toque de... No, perdona.
irracionalidad, Mabel, a lo que tú dices, que la pide cuando lo ha quitado su gobierno. Es decir, Claro. cuando su gobierno quita el estado de alarma, ahora dice que la presidenta de la comunidad pida a la justicia el estado de alarma, el toque de queda o modifique las tal. Y si no le dan la razón, como en el resto de comunidades, que vaya al Supremo. Como está pasando, claro. Pero ¿no es más fácil hacerlo como estaba hecho del gobierno central? ¿No es más fácil mantenerlo como le pedían todas las voces que saben, biólogos, virólogos, médicos, todo el mundo le decía que no lo podía quitar, y sus propios varones que no lo quitasen, y ahora quieren mandar el muerto al vecino de enfrente? A mí, mira, Mabel, yo siempre digo que en política duraría un cuarto de hora porque hay muchas cosas que no las aguanto, no las consiento o no me parece normal. Y, por ejemplo, esa es una barbaridad de ellas. Es decir, ahora nos quitamos del medio, nos lavamos las manos como Pilatos y echamos las culpas al vecino de enfrente que tiene culpa entre 0 o menos que 0. Pero que, sin embargo, como es la responsabilidad ganó las elecciones, ahora es la que tiene que llevarse el saco de las tortas. A mí no me parece normal. Y ahora los ciudadanos estamos fuera de estado de alarma y sin toque de queda en la mayoría de las comunidades, porque donde lo han pedido, en la mayoría tampoco se lo han concedido porque es excesivo. ¿Y qué va a hacer la policía los fines de semana sucesivos que tenemos por delante, que son muchos? ¿Qué va a hacer? Pues seguir haciendo nuestra función, Mabel, prevención de la seguridad ciudadana, y aconsejar a la gente pues que no se junte, que mantenga las normas o que mantenga la prudencia. Es que al final la prudencia y la sensatez es lo único que podemos decir a la gente que haga. Ya, pero es que luego en la calle toda esta gente, o mucha, no toda no, pero hay mucha gente que además lo que hace es, cargar contra la policía, meterse con ellos. Y claro, la policía se siente respaldada por sus propios, desde el ministerio, por ejemplo, en este caso las delegaciones correspondientes. Están respaldados, que yo me preguntaba antes, ¿cómo actúan? Y se actúa igual en todo el territorio español, porque la policía querrá actuar igual, porque todos los españoles somos todos iguales, pero es que en cada comunidad tenemos un gobierno diferente. ¿Y qué pasa? Pues que cada gobierno dice las normas a cumplir de una forma diferente. Es decir, ahora hemos visto operativos puntuales en los cuales en las comunidades hacía controles de salida o entrada a la comunidad por estar perimetrada, y vemos en otras que estaban en igualdad de condiciones que no se hacía ningún operativo. Es decir, se emplean los recursos policiales en virtud de lo que entienden los responsables policiales o político-policiales que puedan hacer, y al final vemos que en unas sí, en otras no. Fíjate, muchas de las denuncias que yo me indigné muchas veces, cuando vas en los fines de semana que la gente se marchaba afuera a las segundas residencias o a las playas, como veíamos que en muchos controles paraban a alguno y le ponían la multa y seguían. No, es que esto no debería haber sido así. Es decir, esa multa no vale porque dice, no ha habido una desobediencia a gente de la autoridad porque me ha puesto la multa y he seguido a la dirección a la playa. Y había mucha gente que le preguntaban y decía, no, yo es que prefiero pagar los 600 euros y me voy a la playa 4 o 5 días y tan ricamente. Oiga, pues había que haber hecho lo que hubiese tenido que hacer, pero esa gente que incumple el estado de alarma, que se diese la vuelta para su casita, y evidentemente que no tengamos nadie en riesgo de podernos contagiar con esas personas. Y esa es la pena. Es que el problema es que en lugar de que, ojo, que en el estado de alarma tenía que concentrar todo el poder o todo el mando, todo la ordeno, el Ministerio de Interior ha dejado que cada uno hiciese como quisiese, y al final hemos visto que no se ha hecho lo que se podía. Pero fíjate tú, yo siempre digo, después del confinamiento, Mabel, alguien se argumentó o quiso hacer una campaña de desprestigio contra la policía y la Guardia Civil. Sí, ya lo vi. Es decir, fuimos de ser aplaudidos durante todo el confinamiento a de repente ser denostados porque éramos los que decíamos no ir a las fiestas, no ir a tal, no juntarse tanta gente, y éramos los malos que hacíamos el trabajo para el que estábamos, evidentemente, pero que se nos ordenaba de estado de alarma con el Real Decreto. Y al final yo siempre dije, ¿por qué motivo ahora quieren que seamos los malos? ¿Ahora por qué motivo nos desprestigian o nos defenestran cuando mentían incluso en según qué cosas y así nos iba? Mira, uno de los expedientes que me metieron, Mabel, va a ser simplemente un inciso, fue porque recuerda la primera manifestación que se convocó después del confinamiento, iba a ser en vehículos con la bandera de España por la castellana. Me acuerdo perfectamente. El señor Franco la denegó. No la autorizó. El entonces delegado del gobierno. Justo, porque decían que riesgo de COVID, aunque cada uno iba en su coche con una bandera de España. Se hicieron controles policiales para que todo el mundo llevase la bandera de España, la guardase la bandera de España, porque no estaba autorizada la manifestación. Durante ese día hubo muchos audios y vídeos de gente dentro del coche que los policías le instaban a quitar la bandera de España, y yo dije, con Mariló Montero en Canal Sur,
fíjate qué vergüenza en España quitar la bandera de España. Es triste. Bueno, pues eso, la instructora ha entendido que eran 30 días de empleo y sueldo, y el director de la policía ha duplicado la sanción a 60 días de empleo y sueldo, que son los que estoy suspendido ahora. Veremos a ver qué dice el Todo por sentirse orgulloso de la bandera de España, como me siento yo. Miren, no llevo una, llevo dos. O sea, es que yo te gano. No lo puedo entender, no lo puedo entender. Suspendido, señores, de empleo y sueldo 60 días por decir esa frase, por sentirse orgulloso de ser español y de su bandera. Pues esa fue la primera de ellas. Alfredo, un matiz en lo que comentamos anteriormente, de que ahora son los malos para algunos políticos que pretenden hacerlo, porque los ciudadanos seguimos sintiendo un gran respeto y cariño por nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, por todos ellos, Guardia Civil, Policía Nacional y policías locales. No nos olvidemos, y además hay en parte del territorio español donde lo están pasando francamente mal. Les humillan. Bueno, es que no puedo pasar por alto el comentar lo absurdo del gobierno catalán, que vamos a ver qué pasa con ellos, que han llegado a decir que si vacunaban a la Policía Nacional tenían que dejar de vacunar a los mayores de 70 años. Esto cuando el juez les ha dicho que es que tenían que vacunar también a la policía. Esto es una vergüenza. Es una vergüenza nacional. Aunque tú lo sabes, se lo voy a explicar a los espectadores. En marzo ya empezaba a vacunar a policías, a los 6.000 y pico policías y guardias civiles que hay en Cataluña. El gobierno catalán les ha dejado de lado, es decir, no les ha puesto la vacuna, y hemos tenido que ser los sindicatos policiales los que ya hemos denunciado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que estaba incumpliendo la normativa del protocolo de vacunación. Y es cuando el juez ha dicho que hay que vacunarles. Pero te diré, desde Interior, una vez más, nadie ha abogado por esos policías. Nadie ha defendido a sus policías y guardias civiles, que somos la policía de todos los españoles, Mabel. Y nadie, ni de la Dirección General de la Policía, ni de la Guardia Civil, ni de Secretaría de Estado, ni Interior, han sido capaces de decir al gobierno catalán que qué estaba pasando con los policías. Y ahora es un juez el que lo dice. Y como tú dices, vemos cómo llegan, incluso son tan rastreros que llegan al chantaje emocional. Es decir, diciendo, no, es que si ponemos la vacuna a los policías, no podemos ponérselo a la gente mayor de 70 años. Qué poca vergüenza. Qué poca vergüenza, qué poca vergüenza. Qué poca vergüenza que tienen. Así es. Pero bueno, esto es un mal endémico, esto no se va a acabar hasta que no se vayan aquí su Sanchidad y compañía, esto no lo vamos a terminar. Más vale que convoquen elecciones y salgan del gobierno, porque van a acabar, van a intentar, luego los españoles, gracias a Dios, creo que no nos vamos a dejar, pero van a intentar cargarse el Estado de Derecho, ¿eh? Hombre, hay muchas cosas que es flagrante y tremendo, Abel, de cuenta que es que el problema es que mira, el tema de la judicatura, por ejemplo, lo que pasa es que andamos ya muy mal de tiempo, nos queda apenas un minuto para despedirnos, Alfredo, es que llevamos ya media hora de programa, que es lo que dura este programa, no tenemos tiempo para mucho más, pero el último tiempo es para que digas lo que tú quieras. No, que te agradezco ese inciso, que los cuerpos y fuerzas de seguridad, Policía Nacional y Guardia Civil, hemos estado siempre entre las 5 instituciones más valoradas de este país, de cara al ciudadano, por tanto nadie va a hacer, que hemos demostrado que gobierne quien gobierne, hacemos nuestro trabajo, que es detener al malo y ponerle a disposición judicial, que lo seguiremos haciendo, nos gobierne quien nos gobierne y nos mande quien nos mande, y a pesar de que los sindicatos policiales conseguimos entre poco y nada de cara a la dirección, veremos si los jueces ponen un poco de cordura, porque desde luego a este paso mal vamos. Yo siempre me he peleado por la despolitización de la policía y por desgracia cada vez está más, tanto aquí como el cuerpo hermano de la Guardia Civil, y por tanto eso no se puede consentir. Si se meten las manos ya, no solo en la política, lo meten también en los cuerpos de seguridad, y vemos que los políticos, en lugar de apagar fuegos, encienden, echan más leña al fuego, mal camino vamos, mal camino. Pero muy mal. Estoy totalmente de acuerdo con Alfredo Perdiguero, totalmente de acuerdo, porque quieren manipular, pues eso, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también la judicatura, en fin, como dice Carlos Herrera, los jueces para la demagogia están ahí poquito a poco haciendo su trabajo, nada de jueces para la democracia, para la demagogia, que es lo que son. En fin, esa asociación que deja mucho que desear, pero gracias a Dios el resto de asociaciones de jueces se han unido y se han ido a Europa y han dicho, esto no puede ser. Nos están intentando manipular. Jueces y fiscales. Jueces y fiscales, sí, porque bueno, de la fiscal
De esta ni hablamos, de Dolores Delgado yo no quiero ni hablar, o sea, no se merece que yo le dedique los últimos segundos que me quedan. Esos últimos segundos son para darle las gracias a Alfredo Perdiguero, portavoz de Alternativa Sindical de Policía, y pedirle que sigan trabajando como lo están haciendo. Yo le deseo todo lo mejor, que se acabe este suplicio, veremos a ver qué se inventa el ministro después de octubre, a no ser que tengamos la fortuna de que vaya todo tan mal que tengan que convocar elecciones y ya no se pueda meter más con Alfredo Perdiguero, pero seguro que intentará seguir haciendo daño. Tú me conoces, Mabel, hace muchos años. Muchos. No me han callado con una, con dos o con tres faltas graves. Si a un policía es muy complicado que se jubile con una falta grave, yo llevo 21 faltas graves ya. Imagínate, solo por declaraciones, no es ninguna por ser mal policía. Por tanto, si con una no me callé, mi padre en paz descanse decía: mientras hay vida y esperanza, hijo, y la cabeza muy alta. Y así se quiere. Y así tiene que seguir. Gracias, Muchísimas Mabel. gracias, Alfredo, y hasta otro día. Estaremos Hasta encantados de que estés aquí con nosotros en Déjate de Historias Igualmente. Televisión. Gracias, Mabel. Y ahora ya sí, me despido de ustedes, ya no nos queda tiempo para más. Y ya saben ustedes que lo hago como siempre, diciéndoles y recordándoles que tienen que estar ahí, que si ustedes no están con nosotros, acompañándonos, esto no tiene ningún sentido. Muchas gracias por estar un día más y un saludo.